Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Max Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés transformar estos 4 grannies en un hermoso bolso o riñonera súper fácil. Además, cómo realizar una correa regulable que podrás utilizar para este y cualquier otro proyecto. Y aquí estoy preparada para comenzar este tutorial. Como verás, tengo ya en mi mesa de trabajo los grannies listos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un diseño que ya enseñé anteriormente, así que van a poder encontrar el tutorial con el paso a paso de cómo realizar estos diseños de grannies, el cual solamente con una técnica de cambio de color podés realizar el dibujo que quieras. Vas a encontrar el link en descripción y seguramente va a aparecer por aquí arriba. Vas a poder elegir el diseño de granny que quieras. En este caso tengo este porque me había quedado de otro tutorial y dije, bueno, lo voy a guardar. Ya voy a encontrar el proyecto ideal para ellos y acá está. Pueden ser de la medida que quieras. Yo te voy a indicar el mío cuánto mide. Tiene 14 centímetros, ¿sí? 14 por 14 por supuesto. Y el material que trabajé es un algodón semigrueso 8/6, 2 milímetros es el grosor. Y para los grannies utilicé estos colores. Y para el resto del bolsito voy a seguir con este, que es el que usé en la última vuelta. Y voy a trabajar con un ganchillo 4,5. Luego hay otros elementos, por ejemplo cierre. Si no tenés cierre, podés utilizar un botón, un brochimán, ¿sí? Y si no tenés estos elementos de metal, no te preocupes porque también vas a poder realizarlo sin esto. Y por último, un retazo de tela cualquiera que nos sirva de forrería para darle cuerpo a nuestro bolsito. Ahora, el siguiente paso va a ser unir estos grannies y para eso hay un montón de técnicas de unión. En el canal van a encontrar un tutorial que también voy a dejar el link por aquí arriba y en descripción, donde enseño 4 formas muy fáciles para poder unir grannies. Pero por supuesto que aquí en este tutorial te voy a enseñar la que elegí para este proyecto. La unión que elegí se llama zigzag y se hace de la siguiente manera. Voy a trabajar con un hilo de otro color para que se pueda apreciar mejor. Vamos a comenzar con un nudito deslizado. Tomamos uno de los grannies y en el extremo, aquí en este caso tengo 2 cadenas, voy a tomar solo una y voy a pasar este rulito. ¿Sí? Ahora voy al siguiente granny, hago lo mismo, pico en este caso la cadena, tomo la hebra, la paso y hago un punto deslizado, ¿sí? De esta manera ya voy a tener hecha la unión. Ahora voy a seguir, voy a picar aquí en la vareta y hago otro punto deslizado. Voy al siguiente granny, también en la vareta pico, hago un punto deslizado, nuevamente aquí abajo un punto deslizado y así. Voy tomando el punto, en este caso son varetas, pero pueden ser cualquier punto según el granny que estén uniendo. Tomo completo y hago un punto deslizado, ¿sí? Uno en cada uno de los lados. Voy a avanzar un poquito para que vean cómo va quedando. Y aquí pueden ver cómo queda, miren qué bonito. Se forma como una especie de trenza, cordón. Es uno de mis preferidos. ¿Cómo los voy a unir? Estos dos laterales para que me quede una tira de 3 grannies y el cuarto va a ir unido aquí, en este lateral. Y así me quedó toda la unión, mira qué linda, con hilo al tono, que de todas maneras se luce un montón. Esta unión me encanta. Y esto, antes de cerrarlo, que tome la forma que queremos para nuestro bolsito, vamos a copiar esta figura, esta especie de T, en la
tela para forrería. Simplemente lo apoyás sobre la tela y marcas todo el contorno. Y aquí ya lo tengo cortadito. Y además hice un doblez para que ya me quede marcado. Porque bueno, la tela me lo permite. En todo caso, ustedes pueden hacer un planchado, ¿sí? Un dobladillito y plancha. Yo es una tela que es lienzo. No sé si les dije, es lienzo. Y lo doblé y lo marqué así. Con la uña me quedó. Y así me ahorré un paso. Bueno, bien. Tenemos esto. Tenemos nuestra pieza. Ahora, mira, vamos a ir del lado del revés. Vamos a colocar nuestra telita. Y vamos a coser. Justamente hice este doblez. Recuerden que vamos a cortar la tela la misma medida. Pero al hacerle el doblez vamos a lograr que nos quede la última hilera, las cadenas más que nada libres, porque después tenemos que seguir tejiendo. Y ahora lo que haremos es coser. Lo pueden hacer a máquina, pero a mí me parece que queda más prolijo a mano, así que vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a coser con una puntadita invisible. Yo lo que hago, a ver si se puede ver acá, es voy tomando el tejido por detrás, ¿sí? Y un poquito apenas de la tela. Entonces la va tomando y voy haciendo así como en forma envolvente. Ahí, ¿ves? Y va quedando de esta manera. Y así me quedó, mirá, súper prolijito, con la costura a mano. Y de esta manera podrás ver qué fácil colocas la forrería y ya te olvidas. Te queda súper prolijo, encima le da más cuerpo a lo que es el tejido. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de unir para formar nuestro bolsito o riñonera. Mirá. Vas a llevar esta parte que nos queda el cuadradito solo hacia el centro y luego estos que están aquí, los laterales, se doblan de esta manera. ¿Sí? Esta va a ser la forma de nuestra riñonera o bolsito. Y ahora lo último que haríamos es realizar la unión, la misma que hicimos anteriormente, pero en estas dos partes. Y así me quedaron estas últimas dos uniones. Fíjate qué prolijito también en la parte de la base. Bien. Ahora, como verás, no corté el hilo porque voy a seguir tejiendo. Ahora vamos a hacer todo un borde en esta parte, ¿sí? Muy simple, vamos a hacer medios puntos. Así que aquí yo no corté la hebra y comienzo con medios puntos. Si aquí ves que te quedó muy ancha la boca, puedes hacer un par de disminuciones para que esto quede un poquito más curvo, ¿sí? Esto es a elección, lo puedes dejar así derechito o hacerle unas disminuciones, ¿bien? Entonces, vamos a hacer medios puntos y si querés una disminución es lazada en un punto, lazada en el siguiente y cierro todo junto, ¿sí? En la parte de estas puntas, ¿sí? Los extremos. Y dentro de este espacio vamos a hacer dos medios puntos, ¿sí? Voy a seguir así toda la vuelta. Y aquí estoy. Di en total 3 vueltas, ¿sí? Solo en la primera hice una disminución en cada uno de los granis. Y el resto, los puntos como se presentan, ¿sí? Eso es opcional. También si quieres hacer algún otro tipo de terminación, otro punto, se puede realizar. Una vez que tienen listo esta parte,
vamos a colocar cierre, botón, broche, lo que quieran. Ahora, un detalle. Antes de colocar el cierre, si tenés estos avíos que son medialunitas, que nos sirven para colocar así en los laterales, bueno, recomiendo que lo hagas antes de colocar el cierre. Esto por supuesto es opcional, lo voy a adaptar a un rectángulo que hice de 10 cadenas por 4 vueltas de medios puntos. Bien, esto nos sirve para insertarlo de esta manera y esto así se coloca en los extremos, ¿sí? Del lado de adentro. Lo podés coser con el mismo hilado o a máquina. Bien, del lado de afuera quedaría así. Y del lado de afuera, ves, quedaría así. Bien, bueno, esto lo vas a colocar entonces antes de coser el cierre. Y acá ya lo tengo todo cosidito. Como vieron lo hice a máquina, pero lo que son los laterales, aquí los extremos, los terminé con puntadas a mano. ¿Sí? Y me quedó de esta manera. Esto recordad que es opcional, ¿sí? Podés o no colocar. Bien. Ahora esto ya está listo, ¿sí? Te quiero hacer otra aclaración. Si no haces la forrería como te enseñé antes de cerrarlo, no te preocupes porque podés. Una vez que lo tenés así listo, esta forma la copias en una tela todo alrededor y cortas doble. Eso te puede servir de forrería también. La aplicarías una vez que ya tenés el cierre, todo por dentro y rematas todo alrededor en los laterales. ¿Sí? En casi todos mis tutoriales que enseño accesorios hago la forrería de esa manera, ¿sí? Pero bueno, en este tutorial quería enseñarte otra forma. Esto ya estaría listo. Ahora vamos a realizar una correa. Para eso vas a tomar el hilado. Aquí te voy a mostrar con este color. Podés hacerlo liso o podés combinar. Primero, mira, cambié el gancho, ¿sí? Estaba utilizando uno 4,5 y ahora voy a utilizar uno número 4 para que esta correa me quede más compacta. También opcional, ¿sí? Comenzamos con un nudito deslizado y a realizar cadenas. La vamos a tejer en forma horizontal, por lo tanto vamos a hacer una tira de cadenas del largo que queramos la correa. Aconsejo hacerlo de más de 1 metro de largo para que luego podamos regularlo, ¿sí? Para mi accesorio hice una tira de 120 centímetros, ¿sí? Guíense por las medidas y no por cantidad de cadenas, ¿bien? Una vez que tenemos esa tira, vamos a suponer que este pedacito es la correa, porque, bueno, lo voy a hacer así como una muestra. Supongamos entonces que esta es ya los 120 centímetros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cadenita y comenzamos a realizar medios puntos tomando el rulito de atrás. Ahí. Terminé la primer hilera y ahora si ustedes quieren combinar colores, bueno, cortan la hebra, no se preocupen. Si no, siguen con el mismo color, ¿sí? Yo te voy a enseñar cambiando color. Tengo la primera hilera, voy a ir aquí a tomar el otro color, monté un puntito en mi gancho y ahora mira, vamos a ir acá. Vas a observar, esto es el lado del derecho, ¿sí? Del derecho y este es el lado del revés. Si cortas la hebra, vas a poder comenzar siempre en el mismo sentido. Si seguís con el mismo color, lo que te conviene es no cortar la hebra, por supuesto, e ir girando el trabajo, ¿sí? Para un lado, para el otro, bien. Aquí te enseño el más difícil, por así decirlo, que sería cambiando color. Bien, estoy acá.
este es el comienzo. Tengo mi primer medio punto. Voy a picar dentro de ese medio punto, ¿sí? No voy a tomar las cadenas como hacemos normalmente, ¿sí? Que picamos acá, ¿ven? Vamos a trabajar en el centro de este medio punto. Vamos con el mismo gancho a ayudarnos y nos colocamos dentro, ¿bien? Y ahí sacamos hebra y hacemos el medio punto. Mira, vamos al segundo. Estoy acá. Quiero que observes bien las cadenas de arriba y acá tenemos la base del medio punto, que también son dos rulitos que se forman como una V. Bueno, ahí es donde vamos a picar. En esa V, ahí, bien, sacamos hebra y hacemos el medio punto. Y así en cada uno. Pico y hago el medio punto, ¿sí? Por supuesto, si no te sale de esta forma, si te complica, puedes hacerlo tradicional. Pero esto, vas a ver el resultado queda mucho mejor haciéndolo así. Y acá podés ver más o menos cómo queda, ¿ves? Se van formando estos piquitos. Bien. Y acá estoy, mira. Mira qué bonito que quedó. Solamente la diferencia va a ser picar dentro y como te decía, mira que se forman estos piquitos, sí, como estas V que quedan muy lindos y además hacen que sea más resistente, ¿sí? Más compacto, mira. Bueno, acá ya estoy con trabajo final, que es esta tira larga de 120 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a hacer la técnica para que esto sea regulable. Vamos a usar este pasador y estos ganchitos que van en el extremo. Te quiero, antes de hacer esto, vamos otra vez acá a nuestro trabajo terminado. Si vos, como te dije al principio, no tenés estos ganchitos, no tenés el pasador, nada, no te preocupes. La haces un poco más corta, ¿sí? La medida exacta, por ejemplo, ahí, esto estaría de más, y lo cosés directamente, sin estos ganchitos tampoco, ¿ves? Sin estas medialunas tampoco, lo cosés directamente acá, ¿sí? Y no usas ningún tipo de estos avíos. Bien, así que es opcional el tema de utilizar estos elementos, ¿bien? Ahora bien, el grosor de la correa va a depender del accesorio que ustedes tengan de pasador, ¿sí? En este caso mide 3 centímetros, entonces hice la correa de ese grosor, ¿sí? Bien, si tienen un pasador un poco más grande, bueno, la correa va a tener que ser más ancha, ¿sí? Siempre guíense de este elemento. A su vez, los ganchos también tienen que ser de ese tamaño, pero como verás, yo acá no conseguí el mismo largo y tengo uno un poco más chico. Bueno, no importa, lo voy a usar igual. Voy a tomar este gancho y por la media luna voy a introducir mi extremo de la correa. Voy a doblar un poco, unos 2 centímetros, y voy a coser. Así me quedó cosidito, bien sujeto. Y ahora, fíjate que el revés va a ser donde está el doblez, ¿sí? Para adentro. Así que vamos a ir por el lado del derecho. Y vamos a colocar el pasador. ¿Sí? Esta herramienta tiene en el medio una barra, así que se coloca de esta forma. Primero por un agujerito, se pasa por arriba de ese y se saca por el otro sector, ¿sí? Te queda así, mira. Esto lo vamos a llevar un poquito para adentro. Y antes de cerrarlo, vamos a colocar también el otro gancho. Este queda suelto, ¿sí? No se sujeta, queda suelto, así. Bien, ahora, mira, presta atención. Este paso importante. Estoy con el extremo, voy por el lado del revés, ¿sí? Así, mira. Y esto lo voy a pasar
por dentro de esta barrita. Para eso, mira, yo hago así, aflojo un poco, esto me queda libre, y este extremo lo paso por el primer sector, ¿sí? Así, mira, y saco el extremo por el otro, de esta manera, mira, ¿ves? Adentro queda así. Si no, quizás no lo entendés de esta manera, te aconsejo que tomes alguna correa que venga ya en alguna cartera o accesorio que tengas de industria, que ya venga fabricado, y ahí te fijas bien cómo se pasan estas correas para poder hacerlo regulable, ¿sí? Pero bueno, este es el secreto, pasa por acá y se hace un pequeño doblez y se cose, ¿sí? Esto queda sujeto de esta manera, mira. Ahí, a la barrita del centro, ¿sí? Así que ahora el próximo paso sería coser aquí. Y así me quedó, mira, sujeto a la barrita del centro. Y de esta manera, si estiramos, se hace la correa regulable. ¿Por qué? Porque vos podés estirar de esta parte, ¿sí? Lo aflojás así del centro y lo podés adaptar a la medida que vos quieras, ¿sí? Esa es la idea de esta correa. Una vez listo la correa, ya estamos acá otra vez con nuestro bolsito o riñonera, y lo último que haríamos es colocar los ganchitos a las medialunas, ¿sí? Si no tenés las medias lunas, sé que estoy reiterativa con esto, pero quiero que no se limiten por no tener estos accesorios, ¿sí? Casi siempre en mis tutoriales no uso este tipo de cosas, pero bueno, aquí quería hacer algo diferente y bueno, lo utilicé. Pero por eso hago siempre hincapié. No tenés las medialunitas, bueno, tenés este gancho. Lo vas a sujetar directamente a el extremo de esta manera. Mira, ¿ves? Entonces es lo mismo. Solo que yo coloqué estas medias lunas para que el ganchito quede atrapado ahí. Mira. Un lado y vamos a sujetarlo del otro. Bien, y mira cómo quedó esta riñonera, bolsito, como quieran llamarlo. Sí, quiero que me digan si en otros países se nombra a este tipo de accesorio de otra manera, ¿sí? Acá en Argentina le decimos riñonera, pero no sé, me suena medio raro el nombre, así que quizás tenga otros nombres, sí, no lo conozco, así que nada, me gustaría que me dejen en comentarios ese dato. Y les tengo una sorpresa. Tengo esta correa que hice multicolor, que son los colores que tiene el granny. Bien, pero mira acá lo que tengo. Otra correa que hice exactamente igual, pero con un solo color, que es el color que predomina en el diseño del bolsito, ¿sí? Así que voy a tener las dos opciones, ya que son intercambiables. Mira, saco esta cuando no quiero usar la multicolor, porque bueno, no sé, no me pega con mi ropa o algo. Pongo la otra, mira. Así. Y así. Bien. Entonces, de esta manera voy a tener las dos opciones. Y estamos llegando al fin de este proyecto, de este tutorial, en donde enseñé a realizar una riñonera con 4 grannies, ¿sí? Con tan solo 4 grannies puedes hacer este accesorio hermoso, divino. Te voy a compartir imágenes para que lo puedas ver en más detalles, más lindo. Y esto es todo, ¿sí? Verás lo sencillo que es. Con tan solo 4 grannies podés tener este accesorio divino. Por supuesto que hay que agregarle un par de detalles más y creatividad, y hay que ser ingenioso. Pero es muy sencillo. Si en el paso a paso quizás no entendés algo, no dudes en consultar, dejar tu duda en comentarios y yo te lo voy a contestar. Voy a tratar de despejar
absolutamente todas las dudas que surjan. Quiero, como siempre, que estas ideas sirvan de inspiración, que se animen a realizar este tipo de accesorios. Sí, en el canal últimamente estoy compartiendo muchos tutoriales de reciclado, que también es una buena propuesta, combinar telas con tejido, así que si sos nueva en el canal, te invito a que des una vueltita y veas los otros proyectos. Y también tengo un tutorial en donde enseño a hacer algo muy similar a esto, pero es una bandolera en donde utilizamos grannies un poco más grandes y hacemos que ese bolsito tenga una forma más ovalada que se logra con unos pliegues, que lo enseño en el tutorial paso a paso como siempre, con todos los detalles, así que te voy a dejar el link por aquí arriba y en descripción por si quieres verlo. Y hasta aquí llegamos. Si les gustó la propuesta, no olviden dejar su like, que ayuda un montón a que el video pueda llegar a otras personas. Suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.